Hola de nuevo a todos y bienvenidos a la serie Un nuevo rostro para la Iglesia del siglo XXI. Soy Horacio Alcaraz y es un gusto enorme que me acompañen en este viaje. Hemos hablado de la participación en la Iglesia, donde vimos que el mandamiento es que cada uno tiene algo para compartir y ministrar a sus hermanos. Hablamos también de la Cena del Señor, como fue históricamente la Cena del Señor, los primeros 300 años de historia, según los hechos, según las cartas y según los historiadores, que era una cena real donde también partían el pan y compartían y tomaban el vino, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en el último podcast hablamos de liderazgo de servicio, el liderazgo según Jesús. Hoy vamos a abordar un tema que para muchos es un verdadero elefante en la habitación: el tamaño de la congregación. ¿Qué sería mejor tener en una ciudad? ¿Una iglesia de 1000 miembros o 10 iglesias de 100 miembros en diferentes puntos de la ciudad? Bueno, antes de continuar, quiero dar el crédito de este podcast, del podcast de hoy, para la comunidad de la Reforma del Nuevo Testamento. Lo pueden encontrar en internet, tienen su página ntrf.org. En nuestra cultura moderna, a menudo pensábamos que más grande es mejor, ¿verdad? Pero la iglesia primitiva tenía una perspectiva muy diferente. La premisa central del episodio de hoy es que las iglesias más pequeñas tienen ventajas estratégicas porque así fueron divinamente diseñadas. El título de este episodio: el diseño divino del tamaño de la iglesia. Empecemos. Primero hablemos de la palabra iglesia, que viene de la palabra griega eklesia. En español, cuando decimos iglesia, muy a menudo pensamos en un edificio. Voy a la iglesia, estamos en la iglesia. Pero la palabra griega eklesia, la que usó Jesús para denominar lo que él iba a edificar, nunca se usó, ni Jesús, ni los apóstoles, ni la iglesia, en sus primeros 300 años, usaron la palabra iglesia para referirse a un edificio, a una construcción, y tampoco a un templo, menos a un auditorio. Se refiere esta palabra a una reunión. La iglesia es una asamblea de personas. No es el lugar donde se reúnen esas personas. Así que cuando leemos sobre la iglesia en Corinto, por ejemplo, no tenemos que imaginar que en Corinto había un edificio con bancos y sillas, sino una reunión de personas. Y acá viene el contraste con el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Dios dio instrucciones detalladísimas para construir el tabernáculo en el desierto, se las dio a Moisés, y luego le dio también instrucciones muy detalladas a Salomón para construir el templo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿encuentran alguna instrucción para construir edificios para iglesia, construir templos o catedrales? Absolutamente ninguna. Jesús mismo, al hablar con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, indicó que iba a haber un cambio de paradigma total. La adoración ya no estaría atada a un lugar físico específico. Esa fue la revelación de Jesús a esta mujer. Por otro lado, los 40 días que Jesús estuvo con los apóstoles después de su resurrección, aunque no tenemos escrito el relato de las instrucciones que les estuvo dando durante esos 40 días, claramente no fue comprar un terreno y construir un templo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque no fue eso lo que ellos hicieron. No hicieron eso. Perdón. Hicieron otra cosa. ¿Por qué? Porque a partir del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús, los creyentes, individual y colectivamente, somos ahora el templo espiritual de Dios. Y esto lo puedes leer en 1 Corintios 3:16 y 2 de Pedro 2:5.
O sea, también esto nos habla de que Pedro y Pablo coinciden con este concepto. Ahora, déjenme un poquito hacer un paréntesis para hablar del mito interpretativamente erróneo de la inmadurez de la iglesia. Como que en esa época la iglesia todavía estaba inmadura, la iglesia no tenía todavía escrito el Nuevo Testamento, entonces ellos se arreglaron como pudieron. Es llamativo este argumento, primero porque no es sostenible, no hay ningún texto en la Biblia que diga, bueno muchachos, a partir de ahora hagan las cosas mejor. Y vayan, compren un terreno y edifiquen un templo. No hay ningún mandamiento y ni instrucción de parte de Cristo ni de los apóstoles a las iglesias, a las personas, a los creyentes que se reunían en casas. La realidad es esta. Así como en el Antiguo Testamento vemos que Dios fue muy detallista en darle instrucciones a Moisés y a Salomón de cómo construir el tabernáculo en el desierto con Moisés y el templo Salomón lo iba a construir, así también indicó a los apóstoles cómo edificar la iglesia. Los apóstoles hicieron lo que uno ve en Hechos de los Apóstoles, es seguir las instrucciones de Cristo de cómo tenían que ser y hacer iglesia. No es una cuestión de inmadurez espiritual, claro, y como que nosotros ahora somos los más maduros, porque tenemos más revelación, y entonces en nuestra gran sabiduría nosotros construimos grandes auditorios y catedrales para que la gente venga. O sea, el argumento de la inmadurez se cae. Aparte, hay que preguntarse, ¿Dios no tenía la capacidad en ese momento para instruir a los apóstoles acerca de qué era lo mejor que ellos tenían que hacer para reunir a los creyentes en un lugar? De hecho, lo hizo. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que a él le fue revelado el misterio. Y está hablando de la iglesia y de qué es la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios. Pablo lo explica muy bien. Y también el otro mito de la cuestión de la cultura. Bueno, lo que pasa es que ellos eran judíos y estaban acostumbrados a comer juntos en las casas. Entonces es algo cultural. Ahora nosotros vivimos 2000 años de diferencia, de distancia, en otra cultura diferente. Bueno, voy a aceptar el punto de que es una cuestión cultural. Pero justamente Jesús les indicó a ellos que por medio de su cultura ellos predicaran el evangelio a toda criatura y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque una reunión en casa, comiendo juntos, alrededor de una mesa, celebrando la nueva vida en Cristo, se puede hacer en Israel, se puede hacer en Cisjordania, se puede hacer en Francia, en Italia, en Argentina, en Cuba, en Estados Unidos, porque todos tenemos una casa, una cabaña, un hogar, una choza, una aldea, o tenemos un árbol. Y todos nos reunimos a comer en algún momento del día. Entonces, el modelo que Jesús inspiró a los apóstoles a llevar adelante, y que lo vemos claramente en los hechos y en las cartas de ellos, refleja la intención intencional del Espíritu Santo de establecer un modelo de ser y hacer iglesia que sea transferible a cualquier cultura y que pueda traspasar generaciones. Ahora, este argumento de la inmadurez de la iglesia primitiva o que era una cuestión cultural son excusas. Son excusas que la iglesia ha usado durante todos estos siglos para meter la mano humana y volver a dibujar el plano divino revelado a los apóstoles por el Espíritu Santo, especialmente Pablo. Gente, hay que reconocer que nosotros hemos metido la mano en el plano original. Y por otro lado, que quizás alguno pueda estar diciendo o pensando, bueno, ese es tu método, yo tengo mi método. La verdad que no se trata de si es un método. Bueno, es un método, no lo vamos a negar, es un método. Pablo y los apóstoles hacían las cosas metódicamente y tenían una estrategia. Es evidente cuando uno lee Hechos de los Apóstoles. Una estrategia dirigida por el Espíritu Santo. Pero el punto es este. Vos con tu Biblia no podés demostrar que la iglesia reunida en un edificio, los creyentes reunidos en un edificio al que le llama iglesia, está basado en el plan perfecto de Dios. Y yo sí puedo con esa misma Biblia demostrar que la reunión de la iglesia en casas,
en playas, en un salón, en cualquier lugar, ¿sí? Corresponde al modelo bíblico, a lo que vemos revelado en las Escrituras. Entonces no es una cuestión de que y tampoco es una cuestión de si funciona o no funciona. Bueno, de hecho, si uno lee los 300 años de la iglesia primitiva, es evidente que funcionó, ¿verdad? Pero creo que tenemos que asumir esto. No lo digo con ánimo de crítica. Por 27 años fui pastor reuniendo a una congregación dentro de un edificio. Pero también tengo que ser honesto conmigo mismo y con ustedes de que ese no es el modelo establecido en las Escrituras y que hemos metido la mano redibujando el plano de cómo tiene que ser la iglesia. Y creo que es tiempo de volver. Pero volvamos al texto bíblico. Entonces, ¿en dónde se reunía la iglesia primitiva? Bueno, casi exclusivamente en hogares privados de sus miembros. Romanos 16, 3 al 5, Colosenses 4, 15, Filemón 1 y 2 y 1 Corintios 16, verso 19, entre otros muchísimos textos que nos hablan de la iglesia que estaba en la casa de fulano. Esta práctica de reunirse en hogares duró varios siglos, hasta que el cristianismo fue legalizado e institucionalizado como una religión. Ahí nace el cristianismo como religión. Antes no lo era. Ni siquiera tenía ese nombre de cristianismo. Ahora, pensemos un poco en el tamaño de esas casas. Hablando del siglo I, ¿sí? Una típica villa romana en el siglo I era muy diferente a una casa moderna de hoy en día. Tenía grandes atrios, no estamos hablando de la casa típica del obrero, del jornalero común y corriente, de una villa romana. En el caso de que un creyente acaudalado, de buena posición económica, vivía en una casa que tenía grandes atrios y patios interiores, diseñados para albergar a muchas personas. Los arqueólogos de Yale estiman que una casa conocida por ser un lugar de reunión cristiana en Dura Europos, en Siria, lo pueden googlear, en Dura Europos, en el país de Siria, descubrieron que esa casa podía albergar entre 65 y 70 personas. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 15, registra que había 120 creyentes reunidos en un solo lugar, el famoso aposento alto, que seguramente era el primer piso de una casa, de una vivienda. No era un salón que se alquilaba. No existía esa idea de alquilar salón, esa práctica en ese tiempo. La iglesia en Corinto, por ejemplo, era una sola congregación, no varias congregaciones. Pablo les escribió como a la iglesia en singular y sus problemas de división en la cena del Señor demuestran que cuando todos se reunían en un mismo lugar, había problemas de división entre ellos. La cuestión de la diversidad de los dones espirituales que Pablo menciona en 1 Corintios 14 también sugiere que había decenas de personas, no solamente un puñado. No era una microiglesia de 10 a 20 personas, ni tampoco era una mega iglesia de miles. Eran unas 40, 60 u 80 personas, según los investigadores. Pero en Roma vemos iglesias pequeñas en hogares típicos de un solo ambiente, porque en Roma el hogar típico era de un solo ambiente. Bueno, no solo en Roma, también en Palestina. Ustedes recordarán la parábola de Jesús, cuando un vecino le llega una visita a medianoche y se va a la casa de su vecino al lado a golpearle la puerta para que por favor le dé un pedazo de pan, porque él no tiene nada, para darle al viajero que vino a hospedarse a su casa. ¿Y qué le contesta el que está adentro? No puedo levantarme y darte las cosas porque se va a despertar toda la familia, estamos todos durmiendo. ¿Y por qué decía eso? Porque la casa era una sola habitación. No había habitación para los padres, habitación para los hijos varones, habitación para las hijas mujeres y el baño en otro lugar. No, era un monoambiente, ¿sí? Y incluso no solamente dormían todos juntos, sino también que los animales, para que no se los robaran y si no tenían un corral seguro, también dormían adentro.
O sea, las casas en Palestina y las casas típicas en Roma eran de un solo ambiente. Romanos 16, verso 3 al 5 dice: den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Y acá ya tenemos una iglesia que ya no eran 60, 70, 80 personas, sino que eran más bien una iglesia de 10 a 15 personas. Y que en Roma se estima que cuando Pablo llega preso a Roma, había unas 7 iglesias reuniéndose en casas. Y Pablo, cuando llega a Roma, encadenado un soldado romano, se le permite alquilar una casa y estar aparte del resto de los presos, tipo prisión domiciliaria. ¿Y qué hace Pablo? Hechos capítulo 28. Comienza a recibir gente en su casa y predica el reino de Dios. ¿Qué hace Pablo? Hizo iglesia en su casa. Hasta preso, hasta en cana, él seguía haciendo iglesia en casa. Y este modelo, la iglesia lo multiplicó en todo el imperio. No importa si vos te mudabas de ciudad, de pueblo, te mudabas de país, a donde vos llegabas, en tu casa, invitabas personas a comer, sacabas el pan, sacabas el vino y le explicabas que Cristo había muerto por sus pecados y había derramado su sangre para redimirlo, y ahí comenzaban las iglesias en las casas. Este proceso glorioso llevó a que en poco tiempo no solo que la iglesia creciera en número, sino que la expansión del evangelio fuera algo que hasta el día de hoy sorprende a los investigadores de la historia. Ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué los apóstoles habrían establecido intencionalmente un modelo de iglesias más pequeñas y no de una iglesia grande o mega iglesia? Porque es un diseño divino. Porque les fue revelado por el Espíritu Santo cómo lo tenían que hacer. El axioma, ¿qué dice? La forma sigue a la función. Como la función de ellos era ser la familia de Dios en la tierra, era lógico que la forma que la iglesia iba a tomar era la forma de una familia. Como la función de la iglesia era hacer discípulos, era lógico que la forma de grupo pequeño, en una casa, de relación personal uno a uno, iba a tomar la forma de una iglesia en casa, porque esa era la manera de poder hacer discípulos uno a uno. La forma, dice el axioma, la forma siempre sigue a la función. La forma de la iglesia primitiva, su tamaño y estructura, estaba directamente relacionada con su función. Imagínate que nosotros, nuestra forma de hacer iglesia, hoy tenemos grandes obstáculos para cumplir la función. Nuestra función es hacer discípulos a todas las naciones, y pensemos en los pueblos que no han sido alcanzados todavía, los pueblos islámicos, los pueblos musulmanes. Ahora, ¿cómo hacemos para plantar entre ellos una iglesia como la que nosotros estamos haciendo acá en Concordia, Entre Ríos, Argentina? O sea, el modelo de iglesia que nosotros tenemos acá se puede trasladar a otra ciudad o a otra provincia del país o a otra ciudad o nación dentro del contexto occidental. En el norte de América, Europa y lo que es Hispanoamérica, ¿ok? Pero si quisiéramos cumplir la función de hacer discípulos a todas las naciones, no podríamos usar la forma que tenemos hoy. En África, en algunos lugares de África o en algunas naciones y pueblos de Asia. Entonces, el problema acá es funcional. ¿Sí? No, perdón, el problema es de forma. La estructura no es funcional a la misión. Entonces nosotros no tenemos que irnos a vivir entre los musulmanes para adoptar una forma del Nuevo Testamento para cumplir la función que nos ordena el Nuevo Testamento. Nosotros en nuestro propio contexto deberíamos reformar, ajustar nuestra forma de ser y hacer iglesia para poder cumplir mejor la función
y la misión pendiente que aún tenemos en nuestra propia nación, en nuestras propias ciudades y ni hablar en los países no alcanzados. Ahora, los principios de la vida de la iglesia del Nuevo Testamento funcionan mejor en una congregación más pequeña. Y esto, de verdad, que yo no sé si se puede prestar a debate, porque es muy evidente en el Nuevo Testamento que esto es así. O sea, no es que no tengo problema en debatir, intercambiar opiniones y ser refutado y contestar, ni un problema con eso. Pero es evidente que los principios de la vida de la iglesia que vemos en la palabra de Dios, esos principios que se nos mandan practicar funcionan mejor en una congregación más pequeña, no en una congregación grande. Por ejemplo, la reunión o culto, entre comillas, como le llamamos equivocadamente, porque no estamos en el Antiguo Testamento, culto participativo. Bueno, ¿cómo hacemos un culto participativo 50 personas? ¿Cómo puede cada creyente poder compartir lo que el Espíritu Santo estuvo haciendo en su vida durante la semana y compartirlo con sus hermanos? A lo sumo, en una reunión típica puede pasar un hermano, dos hermanos, tres hermanos al frente para dar testimonio, para contar alguna experiencia, lo que el Señor le mostró, le habló, la respuesta que recibió a su oración, contar un testimonio de un milagro. Pero si seguís dando espacio y todos pasan, se te va el programa y se te va el horario. Ahora, en un modelo de iglesia pequeña, todos pueden compartir y todos pueden edificarse unos a otros. Y a nosotros se nos ordena, en 1 Corintios 14, 26, que todos vayamos a la reunión con algo para compartir. No todos tienen que predicar, según los dones de cada uno. El segundo principio que se nos ordena en el Nuevo Testamento es rendir cuentas, practicar la comunidad y la disciplina en la iglesia. Ahora, esto funciona mejor cuando todos nos conocemos. Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, bueno, vos conoces a tu hermano y tu hermano te conoce. Ve y habla en privado con él, reprende a tu hermano. Si no te quiere escuchar, bueno, habla con un par de hermanos más y vayan juntos a tratar de convencerlo para que deje el pecado. Pero se supone que esos dos que van con vos para reprender al hermano que está desviándose, lo conocen al hermano. No como a veces pasa, en una congregación grande, fulano está en disciplina, y la mayoría dice, ¿quién es fulano? Ahora ya ni se dice, porque ya tampoco se disciplina a nadie. Bueno, la gente se va a otra congregación antes que lo discipline, eso también está pasando. Pero cuando sos un grupo pequeño, entonces la rendición de cuentas es semanal, porque si vos no estuviste el domingo reunido con tus hermanos, se nota, porque en la mesa hay un lugar vacío. Ahora, en un auditorio de 50, 100, 300 personas, vos faltaste, y a menos que seas el que da el diezmo mayor en la iglesia, el pastor ni se da cuenta que vos no fuiste. Entonces, cumplir con estos principios de vida cristiana, de seguir a Cristo, rindiendo cuentas unos a otros, practicar la comunidad entre nosotros y la disciplina entre nosotros, funciona mejor cuando todos nos conocemos. El tercer principio, creación de consenso. ¿Cómo haces para ponerte de acuerdo, para guiar a la iglesia hacia un nuevo emprendimiento ministerial donde tenés 100 personas, 200 personas y los fanáticos del pastor, amén, amén, sí, dicen todo amén, y después los que no están de acuerdo no dicen nada, pero después termina la reunión y empieza la murmuración, no, yo no estoy de acuerdo, que esto, que el otro. Claro, porque no se les preguntó, por eso hoy se está practicando mucho esto de el pastor es el ungido, él tiene la visión, todo el mundo calla y sigue sin preguntar y sin chistar. La visión que Dios le dio al ungido. La verdad que como recurso de manipulación es perfecto. Ahora, de bíblico, cero. De bíblico, cero. Ahora, no podemos usar el ejemplo de Moisés, porque ningún pastor es Moisés. No podemos usar el ejemplo de David porque ningún pastor es David. No podemos usar este tipo de ejemplo porque en el Nuevo Testamento vos no lo ves. No lo ves. Por eso la manera de, cuando dice Pablo en 1 Corintios, que tengan todos su mismo sentir, que tengan todos su mismo pensamiento y hablen todos una misma cosa, está hablando del trabajo del liderazgo para crear consenso en la congregación para
para lo que sea que quieran hacer. Cuarto principio, atmósfera familiar. ¿Por qué la iglesia debe ser como una familia? Porque la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. Entonces es lógico que la imagen visible de la iglesia sea un grupo de personas que no se conocían, que tienen diferentes trasfondos educativos, culturales, económicos, sociales, diferentes edades, hombres y mujeres, grandes y chicos, ancianos y muchachos, reunidos todos juntos, amándose unos a otros en el nombre de Jesús. Una hermosa familia. Así lo pensó Dios, que tenemos que reflejar esta imagen a el mundo donde la familia está siendo destruida y hecha a pedazos. Y la única alternativa válida a la destrucción de la familia es la iglesia funcionando como una familia, no como un negocio familiar. Porque también se viene poniendo de moda de un par de décadas hasta acá que la iglesia se convierte en negocio familiar. El padre se pone grande, el padre que es pastor se pone grande y ya está pensando dejarle la iglesia a su hijo. Si su hijo tiene el llamado, no tiene llamado, si es capaz para predicar, si conoce la Biblia, no conoce la Biblia, y también si tiene integridad o no tiene, bueno, no son las cosas más importantes. Lo importante es que la iglesia quede en manos de alguien de confianza. Entonces, claro, los pastores se apuran a ungir a sus hijos como pastores para asegurar la sucesión pastoral y convierten a la iglesia en un negocio familiar. Es una perversión, lamentablemente triste, de la imagen que la iglesia debería dar, una familia reunida que se ama. El quinto principio es el de la edificación mutua. Se nos manda a edificarnos mutuamente. Ahora, ¿cómo podemos edificarnos mutuamente si los que están sentados alrededor mío no saben quién soy yo ni yo sé quiénes son ellos? La edificación mutua se da mejor cuando la gente no se pierde entre la multitud. Y el último principio que se nos ordena en el Nuevo Testamento es vivir con sencillez, vitalidad, intimidad y pureza. Las congregaciones más pequeñas fomentan estas cualidades que Dios desea para su iglesia. David Watson, un ministro religioso anglicano, señaló que los primeros 2 siglos con iglesias en casas marcaron el avance más poderoso y vigoroso de la iglesia. La falta de edificios no fue un obstáculo, sino una ayuda positiva. Ahora, seamos honestos. Las iglesias grandes tienen sus atractivos. Música espectacular, predicaciones motivadoras, programas, actividades impresionantes, pero también tienen sus obstáculos. ¿Para qué? Para la práctica de los mandamientos del Nuevo Testamento. Porque se suprime el intercambio y la intimidad entre creyentes, las reuniones participativas se vuelven imposibles, se pierde la rendición de cuentas, celebrar la cena del Señor como una comida de verdad puede ser una carga logística impresionante, se fomenta el cristianismo nominal porque es fácil perderse entre la multitud y la arquitectura de los edificios tipo auditorio apaga la edificación mutua. Algunos argumentan que las reuniones en el templo, en Hechos 2:46, capítulo 5, verso 12, capítulo 19, verso 8 al 10, demuestran que las iglesias grandes eran la norma. Ahora, permítame explicar esto de que, porque me lo han dicho, la iglesia se reunía en el templo y en las casas. Bueno, principalmente o realmente los creyentes, ni siquiera los que no eran creyentes, no se reunían en el templo. El templo que estaba en Jerusalén en el tiempo de Jesús, el que había construido Herodes, medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Les digo la verdad, el templo que yo alquilaba, el edificio que yo alquilaba para templo, acá en Concordia, era más grande que ese templo. Y los que entraban al templo, después alrededor del templo estaban los atrios, ahora voy a explicar eso. Los que entraban al templo era el sumo sacerdote, los levitas, para cumplir con las ceremonias.
Pero ni los judíos ni los nuevos discípulos de Cristo iban al templo. Hechos de los Apóstoles dice que se reunían en el pórtico de Salomón. ¿Qué era el pórtico de Salomón? Bueno, alrededor del templo había edificaciones, había atrios, donde estaba el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los judíos piadosos. Jesús, cuando entró al atrio de los gentiles, vio que estaba el mercado de pulgas ahí y ya saben cómo reaccionó, ¿no? Porque se supone que ellos estaban para cumplir una misión de dar testimonio del Dios de la gloria del Dios de Israel al mundo pagano, al mundo gentil, y ellos habían puesto un gran mercado religioso para, bueno, ya saben, volver la casa de Dios en una cueva de ladrones. Esto de, y que Jesús terminó tirando todo, porque, y eso también nos debería llamar un poco la atención a nosotros, en el hecho de que no podemos hacer de las reuniones de la iglesia una reunión de comercio. Pero bueno, no es el tema, no me quiero meter ahí. Les decía, el pórtico de Salomón era otra edificación aledaña al templo. Ahí donde se reunían, la gente iba a orar al pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una edificación, una gran explanada, un gran patio rodeado de una galería que tenía columnas una al lado de la otra, entonces entre columna y columna era una especie de pórtico. Se llamaba así el pórtico de Salomón. Y es ahí donde ocurre lo que ocurre en Hechos capítulo 5, versículo 12, la multitud que se convierte y todo eso, y la predicación de Pedro. Todo eso ocurre en las instalaciones aledañas al templo. Entonces la iglesia no se reunía en el templo, ni siquiera cuando el templo estaba edificado. Y por otro lado, que otro punto importante, es que esta costumbre de ir al costado del templo a reunirse en el pórtico de Salomón, esta costumbre duró hasta el año 70 después de Cristo, porque en el año 70 después de Cristo, el emperador de Roma mandó a Tito, su hijo, a destruir Jerusalén y destruir el templo, y de hecho lo hizo. Y desde ese día, desde el 70 después de Cristo hasta el día de hoy, no hay templo en Jerusalén, en Israel, no hay un templo. Entonces, eso de que los creyentes iban al templo y a las casas como algo que ellos habían aprendido, de que así tenían que practicar la vida de iglesia, era una cuestión que ellos practicaron por un tiempo y era obvio que lo practicaran porque eran judíos de nacimiento y el templo para ellos era un lugar sumamente importante. Pero Jesús les advirtió que iba a ser destruido porque las cosas iban a cambiar, se lo había dicho la samaritana. No van a adorar más acá en este edificio o en el otro edificio, en aquel monte o en otro monte. La adoración va a ser ahora en espíritu. Y en verdad ahora el templo no son los edificios, ahora el templo del Espíritu Santo son todos los hombres y mujeres que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que el Nuevo Testamento menciona un lugar de reunión regular de la iglesia, es en un hogar, es en una casa. Las reuniones grandes, me refiero a las reuniones masivas que podemos hacer en el tiempo contemporáneo, pueden ser efectivas para la evangelización y la enseñanza. De hecho, eso lo hemos vivido y experimentado en la Argentina. Hemos tenido olas importantes de evangelismo masivo en lugares abiertos desde principios de la década del 80 hasta mediados de la década del 90. Y ni hablar de las grandes concentraciones de congresos, conferencias, etcétera, donde se enseña la palabra de Dios. Es verdad, ese tipo de reuniones masivas pueden ser útiles para estos fines, es verdad, pero las reuniones pequeñas, son para la vida regular, normal de la iglesia, donde hay relaciones, donde hay apoyo espiritual, apoyo emocional y discipulado personalizado. Entonces, hermanos, pastores, colegas, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de todo esto para nuestras iglesias hoy? En mi opinión, tenemos que reevaluar el tamaño ideal de la iglesia. Consideremos de manera intencional cuál debería ser el tamaño ideal de nuestras congregaciones. En términos de la Gran Comisión, ¿qué es más estratégico? El convocar a todos a un lugar
en la práctica contradice lo que decimos que queremos, ganar la ciudad, lo cual es imposible con la estructura eclesiástica que usamos hoy en día. Es imposible, porque si toda la ciudad decidiera congregarse este domingo que viene, no podría hacerlo, porque no cabrían en todos los más de 100 lugares de reunión que hay en la ciudad de Concordia. Ahora, más iglesias en casas, más impacto en la ciudad. No es la iglesia yendo a un lugar, sino la iglesia estando en el lugar donde la gente está. Segundo, me parece a mí que hay que repensar el lugar de la reunión. Si los edificios de iglesia, que le llamamos iglesia, no son un mandato bíblico, porque no lo son, ¿podríamos considerar algunos equivalentes dinámicos? Una casa adecuada para albergar a la congregación, o varias casas. De hecho, nosotros hicimos eso. Una congregación, hoy son 7 iglesias en diferentes puntos de la ciudad de Concordia. 7 iglesias que se reúnen en casa. Ahora, no es que, porque acá quiero explicar esto y dejarlo bien en claro, no es que ahora lo que hacíamos en el templo lo hacemos en las casas. No es solo un cambio de lugar. Y tenemos todas las sillas en un salón y el pastor está adelante hablando a toda la gente que viene a escuchar y la gente todos mirando para adelante y mirando la nuca del hermano que tiene sentado adelante. No. Es en una casa porque la dinámica de la reunión es diferente, es neotestamentaria, es 1 Corintios, capítulo 11, 12, 13 y 14. La clave es el ambiente hogareño que facilite la comunión. Tercero, fomentar la multiplicación, no solo el crecimiento de la congregación. Yo sé que todos queremos multiplicarnos, pero la verdad que concentrar a las personas en un lugar atenta contra la multiplicación. O sea, en lugar de buscar que una sola congregación, mi congregación, crezca indefinidamente, ¿no podríamos enfocarnos en alcanzar un tamaño óptimo y luego plantar nuevas iglesias? Esto permite, y lo he visto durante este año y 2 meses, en cómo se fue desarrollando la red de Casas de la Palabra, que más personas experimenten los beneficios de una iglesia pequeña. Y esas personas no me refiero solo a los creyentes, sino a un montón de personas que han venido a Cristo reuniéndose en una iglesia en casa que nunca hubieran pisado un templo. Y ahora, una cosa sí tuve que establecer desde el principio, cuando hicimos el cambio, y hablar con los líderes que iban a estar al frente de estas iglesias en casas, prohibido voltear la pared del comedor. Porque claro, reunimos a los hermanos en casa, la primera reunión, vienen los hermanos, entramos todos en el comedor, pero después viene gente nueva y se agregan otros, y ya estamos apretados. ¿Y cuál era la típica antes? Rompemos la pared y ampliamos. Y después ya rompemos de nuevo y hacemos un baño aparte, o nos vamos al garage. Claro, crece, la iglesia crece, pero no se multiplica. Prohibido voltear la pared. Cuando se llena el comedor, la cocina o donde quiera que se reúnan, se llena un matrimonio preparado ya y discipulado en el mientras tanto, sale de esa iglesia en casa a comenzar una nueva iglesia en otra casa. Y nos ha pasado en la primera iglesia que plantamos en el mes de mayo del año pasado, en marzo del año pasado, del 2024, plantamos la primera iglesia en casa, y de esa iglesia en casa, este año, hace 2 meses atrás específicamente, nacieron 2 nuevas iglesias en casas, de hermanos que se congregaban en esa iglesia en casa. El lugar se llenó, gracias a Dios. Entonces no rompieron la pared, sino que se envió a estos matrimonios, se los envió como misioneros a sus barrios, a abrir sus casas para plantar nuevas iglesias en casas. Y así fue como se multiplicó la iglesia primitiva. Esto es lo que explica cómo se multiplicó la iglesia primitiva. Y es un modelo que apunta a la multiplicación, no al mero crecimiento. Cuarto, priorizar las relaciones sobre las actividades.
Las iglesias pequeñas fomentan la intimidad entre las personas, el conocerse, la interrelación. Fomentan la unidad, el amor, la rendición de cuentas mutuas. Esto significa que las relaciones y la edificación mutua tienen que tener prioridad sobre una gran cantidad de actividades eclesiásticas. Leí el otro día una publicación en Facebook de un joven de una congregación acá de Concordia que había publicado la foto de su esposa, que estaba con el micrófono en el escenario de su templo, y él hace una dedicatoria hermosa, la verdad, una dedicatoria hermosa, que la admira, y me puse a leer, porque vi ahí la beta romántica del muchacho, pero cuando leo la descripción me dio una tristeza tremenda, porque dice, estoy orgulloso de mi esposa fulanita, porque ella siempre está dispuesta a servir al Señor. Porque los lunes está en la reunión de oración, el martes en la reunión de mujeres, el miércoles va a hacer la limpieza, el jueves sale a hacer evangelismo, el viernes se reúne para ir al hospital, el sábado evangeliza en la plaza y el domingo asiste a las 2 reuniones de la mañana y la tarde. Estoy agradecido a Dios por la esposa que me dio. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir, no? Ese matrimonio joven, ¿cuándo tiene intimidad sexual, por ejemplo? Ese matrimonio joven, ¿cuándo van a tener una relación íntima con sus hijos y criarlos y amonestarlos en el amor del Señor y en el temor del Señor? Esa clase de activismo eclesiástico, que es muy funcional para algunos pastores, destruye la vida espiritual de los creyentes. Porque toda su relación con Dios se basa en lo que hace, en las actividades. Yo sé que lo hacen para Dios, porque todos hemos estado en el tiempo de ese entusiasmo y esa emoción ciega, no queriendo faltar a ninguna reunión porque estás encendido y no es que uno va creciendo y va madurando y se va entibiando y se va enfriando. No. Vos te das cuenta que la palabra de Dios te manda a edificar tu matrimonio, a edificar una relación con tu esposa, a edificar a tus hijos y tus compañeros de trabajo. O sea, dedicás tantas horas, ¿no?, a estar dentro del edificio vendiendo pollo, empanada, haciendo la limpieza. Ok. ¿Y tus vecinos? ¿Cuándo testificás a tu vecino, a tu vecina, cuando estás barriendo la vereda de tu casa y hablas con la vecina que está ahí y te cuenta un problema? No tenés tiempo ni para barrer la vereda de tu casa. No tenés tiempo. Porque estás enfocado en actividades y no en relaciones. Que no le... Dios quiera, porque yo he visto esto a lo largo de los años, que las personas lamentablemente esto se fomenta. Yo no estoy culpando al muchacho ni a la muchacha. De verdad, los entiendo, yo estuve ahí. Y me da ternura en el Señor. Pero sí sé que algunos se aprovechan de eso, pastores y líderes se aprovechan de eso, y sí sé también otra cosa, que el día que esa hermana se enferme o pase algo, Dios no quiera, o ese matrimonio tenga un problema, tiene 2 opciones. Pueden pasar un par de cosas, ¿sí? Tapar todo para no perder el lugar de importancia que le da el estar en todas las actividades, o está en cama, enferma, y nadie se acuerda porque otro ocupó su lugar y nadie va y los visita y dicen, ¿de qué sirvió todo lo que hice para Dios, todo lo que hice para la iglesia? ¿De qué sirvió? Y lo que es peor, que de repente pueda creer que de esa manera va a tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que tener un tamaño de iglesia que priorice las relaciones por encima de las actividades. No podemos estar de culto 7 días a la semana. No podemos llenar a las personas, a los creyentes, de eventos, actividades, evangelismo tal día, visitación tal día, reunión de mujeres, reunión de varones, reunión de jóvenes, campamento, congreso, campaña, ayuno, oración a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, mandar la foto para ver que estás orando. Porque eso no ayuda a fortalecer las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo. Y tenemos urgencia de eso en la iglesia. Y por último, aceptar el desafío cultural.
Reunirse en hogares o en lugares menos convencionales puede ser contracultural, evangélicamente hablando, y generar sospechas. ¿En qué denominación estás? ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién es el que está arriba tuyo? Y todo ese tipo de preguntas que se hacen no por interés, sino para demostrar que sos sospechoso. Pero, si el diseño de Dios si el diseño es de Dios, vale la pena el desafío. Porque se trata de ser fieles a su patrón, a su modelo, a su forma de ser y hacer iglesia, y no de buscar la comodidad personal o la aceptación del mundo evangélico. La verdad es que las iglesias más pequeñas se acercan a la simplicidad, vitalidad, intimidad y pureza del Nuevo Testamento. No se trata de evitar el problema de mantener edificios, lo cual es un problema, pero no se trata de eso, sino de abrazar un diseño que promueve la verdad de que los creyentes son una familia espiritual y no una institución. Bien, gente, hemos llegado al final. El tamaño de nuestras congregaciones tiene un impacto profundo en cómo vivimos la vida de la iglesia. Y esta es la pura verdad. Al abrazar el diseño de las pequeñas congregaciones, nos acercamos más al modelo de Cristo y los apóstoles que ellos nos dejaron, permitiendo que el Espíritu Santo obre de maneras poderosas para la edificación de su cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso, para terminar, quiero animarlos a considerar, ¿estamos dispuestos a cuestionar el paradigma de más grande es mejor y buscar el diseño divino para el tamaño de la iglesia? Muy bien, con este episodio hemos cubierto los 4 pilares principales de la práctica de la iglesia primitiva. En nuestro próximo encuentro, nuestro próximo y último episodio de esta serie, vamos a hacer un resumen y hablaremos sobre por qué es tan importante aferrarse a estas tradiciones de la iglesia. Voy a redimir una palabra que fue maldecida, maltratada y endemoniada por el mundo evangélico, la palabra tradición. Bueno, ¿por qué es importante aferrarse a estas tradiciones de la iglesia apostólica? Bueno, no se lo pierdan. Gracias por acompañarme en la serie Un nuevo rostro para la iglesia del siglo XXI. Chau, chau y hasta la próxima.